Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Voy a poner este blog hoy porque estoy de viaje y no puedo dar la actualización a las noticias que haré mañana. Así que vamos a ver las preguntas más frecuentes que me hacéis y que yo considero interesantes y que a veces no puedo contestar en los días de noticieros, así que vamos para allá. Algunas van a tener nombre, otros no van a tener nombre porque son generales y que se repiten mucho. A ver, primera pregunta, ¿qué se sabe de los niños secuestrados? Ucrania tiene 20% del territorio del país ocupado. Entonces, cuando los rusos ocuparon este territorio, Ucrania perdió el control y conocimiento del destino de muchísimos niños y personas. ¿Vale? Entonces, cuando a mí me preguntan qué pasa también, por ejemplo, el AR me pregunta sobre la vida en territorios ocupados, día a día. Nosotros no podemos, la gente que vive en los territorios ocupados teme por su vida. Ya ser ucraniano allí ya es estar corriendo peligro diario de que te metan en un calabozo porque sí. ¿Vale? Y claro, cuando estamos hablando de que Rusia no te da medicamentos, no te da insulina o no te da tratamiento oncológico que tú necesitas si no tienes el pasaporte ruso, ya os podéis imaginar cómo es la vida en territorios ocupados, ¿vale? Y además Rusia lo que hace es, en muchos sitios, es repoblar las localidades, ¿no? Han expulsado de Crimea a los tártaros de Crimea y la gente pro-ucraniana y han traído a los ocupantes, funcionarios militares, y han colocado en sus casas y viven en casas de esas personas que han sido expulsadas del país. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Mariupol, que en Mariupol ahora dicen que hay más rusos que han venido, incluso han traído sus familias, que la gente local. Pero vamos a saber lo que pasa cuando recuperemos a estos territorios. Y con los niños, la situación es también muy parecida, porque había orfanatos, había centros de internamiento de los niños, había niños que vivían con algún pariente o que han venido a visitar a alguien. Y Rusia muchas veces venía a las familias normales ucranianas y decían: aquí hay mucho peligro, hay guerra, vamos a llevar a los niños fuera de veraneo. Les llevan de veraneo y no los devuelven a sus padres. ¿Vale? Entonces es un problema, es una tragedia y es algo que Ucrania está denunciando ahora mismo, porque los datos que Ucrania tiene de los niños que sabemos que seguramente están en Rusia son 20.000. Tienen nombre, tienen apellido y tienen más o menos un histórico. Rusia dice que ha salvado de la guerra que ella misma empezó en Ucrania más de 700.000 niños. Me imagino que se trata de todas las personas que han sido deportadas de sus casas. Muchas veces era deportación forzada. Por ejemplo, Gerson es una zona muy bonita para vivir. La gente pues te venían a tu casa y dicen: tienes 2 horas para coger tus cosas y largarte. Y te llevamos a Rusia, a Siberia, a no sé dónde. Y se quedaban con sus casas. Y a lo mejor era una familia y eran los niños. Y esa forma era de salvar a esa persona, llevarla nosotros decimos, bueno, no voy a decir a tomar por esto, a Siberia, y quedarse con su casa y poner a un general militar, a no sé quién, viviendo en su casa. Entonces, esto es lo que hace Rusia y estas son las historias que estamos escuchando y que vamos a escuchar cuando desocupemos estos territorios. ¿Vale? Entonces, Ucrania estima que hay de 200 a 300.000 niños ucranianos en el territorio ruso. ¿Vale? Algunos de ellos pueden ser recuperados, algunos ya son adoptados, ¿no? Los dieron en adopción ilegal, eso está en contra de todos los estatutos de la guerra. Y desgraciadamente yo creo que la mayor parte de estos niños no van a poder volver a su país y no vamos a poder rastrearlos. Pero Ucrania hace todo lo posible y devolvemos cada semana 1 o 2 niños, 10 niños. Hasta ahora hemos devuelto apenas 400 niños, ¿vale? Para que veáis que incluso a los prisioneros militares y de guerra son varios miles que hemos devuelto y a los niños poquísimos. Porque los niños son lo más indefenso, muchos son pequeñitos, ni saben que son niños ucranianos y es un drama que Ucrania todavía tendrá que investigar. Vale, puente de Crimea. La pregunta que muchos me
hacéis es ¿por qué Ucrania no bombardea el puente de Crimea? Porque el puente de Crimea ha dejado de ser la arteria de logística principal del frente sur de Rusia. Ya Ucrania destruyó este puente y su parte ferroviaria, que es la que transportaba la mayor parte de las cargas militares, está dañada, ¿vale? Y casi no funciona. Y la parte automovilista funciona, pero muchas veces la cortan, hay atascos porque hay algún bombardeo y lo bloquean. Entonces no es fiable. Rusia ha encontrado una solución. Rusia ha construido una vía férrea por el sur de Ucrania para suministrar tanto Crimea como la parte sur, Melitopol, Mariupol, Berdyansk, ¿no? Y ya hasta ahí llega el ferrocarril ruso. Nosotros poco podemos hacer por ahora, porque las vías férreas, si las destruyen, las reponen al día siguiente o al cabo de 2 días, y solo si Ucrania va a estar cerca, lo suficientemente cerca, o cerca de algún nudo ferroviario como Volnovaja, que es un pueblo ahí entre Mariupol y Donetsk, ocupado por los rusos y donde hay muchas vías férreas que se cruzan, pues sería pues bombardearlo para que los rusos no puedan ni siquiera usar esta vía de suministro logístico. Vale, entonces, puente de Crimea es un objetivo simbólico, es la niña de los ojos de Putin, todo lo que queráis, pero nosotros tenemos muy pocas armas, ¿vale? Entonces, con lo poco que tenemos que hacer el daño de verdad, no cosas simbólicas, todavía no. Ya llegará el momento, hay que hacerlo como remate, ¿no? Como algo bonito. Y ahora te hemos destruido esto, y ahora el puente de Crimea. Vamos para allá. Para que ya no quede duda de que Rusia esté perdiendo esa guerra. Vale, bajas. Muchos prorrusos me escriben que Ucrania tiene muchísimas bajas y oculta las bajas, y porque hablamos de las bajas rusas y no de las ucranianas, etc. El gobierno de Ucrania ha decidido no revelar las bajas de los militares en esta guerra. Tampoco, os digo más, tampoco revelan las bajas civiles, porque nadie todavía ha hablado de 100.000 muertos de Mariupol, ¿vale? Entonces, se queda aquello en el aire, todo el mundo sabe que han matado a 100.000 personas, entre ellos miles de niños, pero como no hay cuerpos, pues es una cosa que necesita como que ser calculada. Con bajas militares sí que se llevan las cuentas, nuestro gobierno y nuestro presidente están muy conscientes de las cifras. Zelensky últimamente ha dicho que las cifras son muy serias y él está plenamente consciente de que estamos perdiendo. Lo malo es que el mismo presidente de Ucrania ha violado este pacto tácito que tenía con su pueblo de no revelar las bajas, y en alguna ocasión ha dicho que Ucrania tiene 30.000 bajas militares, y ahí sí que el pueblo se escandalizó, porque era una mentira, ¿vale? No sé para qué lo ha dicho, ni qué sentido tenía revelar cifras que no son verdad, porque todo el mundo puede ir al cementerio y calcular una por una las tumbas de todos los militares que fallecieron, y vemos que es una cantidad brutal de personas, y por supuesto son centenas de miles de militares que hemos perdido, ¿vale? Entonces, y muchas veces en algunos sitios muere muchísima gente, porque son puntos estratégicos que por algún motivo son necesarios. Yo no soy quien va a decir estas muertes serán necesarias, pero por ejemplo, en la plataforma de Krinky, en el sur de Jersón, que fue tomada por Ucrania el año pasado, el año 23, calculan que son 4 personas al día las pérdidas de un trozo bastante pequeño. Y si ponemos 400 días, son 1.600 personas que ya hemos perdido en aquel lugar. Aunque las cifras oficiales entre muertos y desaparecidos son menos, pero no deja de ser una cifra muy grande y dolorosa para nosotros. Vale, los rusos. Vale, los rusos, algunos piensan que Rusia tiene recursos inagotables. La verdad es que la Unión Soviética se preparaba para la guerra. Y en algún momento la Unión Soviética tenía más armas y maquinaria bélica que todo el mundo juntos, gente. Pero lo tiene en conservación, ¿vale? Rusia, la mayor parte de su equipamiento tenía en conservación y tenía una parte pues apta para usar antes de la guerra de Ucrania. Lo que no esperaba Rusia es que la guerra no dure
3 días, no durase 3 días, sino que un tiempo infinito. Y claro, ellos a veces se tiran faroles diciendo que Rusia ha producido 1.300, eso ha dicho Lavrov, 1.300 tanques al año. Y luego ponen el Economist a investigarlo y dicen, no, hombre, ha producido no. Ha acondicionado de los viejos tanques oxidados que teníais ahí desde los años 50, pues 1.300 tanques. Pero la producción real son 30 tanques al año, lo que puede ser Rusia. Entonces, hasta que se le acabe toda la chatarra que tiene, todavía puede pasar algún año, ¿vale? Pero ya se está acabando. Y ya están los rusos andando en bicicleta porque no tienen máquinas, haciendo, ¿cómo se dice? Vigilias, turnos de vigilia en bicicleta. Y usando los tanques T-54 que fueron desarrollados todavía con Stalin. Gente, entonces Rusia sí que necesita una tregua en esa guerra y por eso tenemos tantos problemas ahora y tanta presión. Porque el lobby ruso es muy potente en todo el mundo y desde quemar los coches a nuestros militares hasta asesinar a la persona que luchaba por la lengua ucraniana en la calle simbólicamente como un símbolo de la identidad ucraniana, es lo que hace Rusia. Vale, ¿qué más? Bueno, algo muy parecido. Una pregunta que es, los rusos tienen 15 millones de hombres para ser reclutados, ¿vale? Y dispuestos a morir por dinero, ¿vale? Porque ya esta guerra dejó de ser una guerra profesional. Ya en el ejército ruso viene gente para ganar dinero, ¿vale? Porque ganan 20 veces más muriéndose en Ucrania que en su pueblo olvidado por Dios. Y esto es un gran problema. Rusia tiene una población tan miserable y tan sin salida que están dispuestos a mandar a sus hijos, sus maridos, a morir por esto, por pagar un crédito. También Rusia daba créditos a la derecha, a la izquierda sin pedir nada. Y ahora mucha gente en Rusia está endeudada, muchísimas familias. Y ahora tienen que pagar. ¿Y cómo vas a pagar? Pues yéndote a morir en Ucrania. Y esta es la causa de que todavía en Rusia hay gente que quiere luchar, digamos. Y claro, ellos hipotéticamente pueden tener 15.000 hombres todavía reclutables, ¿vale? Pero la posibilidad de formar a esta gente, de darles todo lo necesario es baja, y cada vez es más baja, porque ya hemos hablado de la falta de maquinaria bélica. O sea, ni carros blindados, ni tanques, ni nada. Bueno, pueden dar una bici como aquella a cada uno, pero no es el plan. ¿Vale? Entonces ellos ya intentaron en el año 22 movilizar a 100.000 personas al mes y colapsó el sistema. Incluso mandaron a la gente a Bielorrusia porque en Rusia físicamente no tenían polígonos para esta gente. Y su capacidad máxima son entre 20 a 40.000 personas al mes. ¿Vale? Y con las pérdidas que tienen de más de 1.000 personas al día, son 30 y tantas miles al mes, pues casi todos los que ellos movilizan se mueren en el campo de la batalla o quedan gravemente heridos, porque nosotros calculamos las bajas como bajas sanitarias irrecuperables y muertes. Así que esto es lo que pasa a Rusia, que parece que tiene, pero no. Vale, Ucrania tiene una movida anti-reclutamiento. Sí, yo, cuando empezó la guerra, la gente se movilizó mucho. Vinieron miles de hombres que vivían en el extranjero a luchar por su país. Dejaron su familia, su trabajo en el extranjero y vinieron a Ucrania. Pero como la guerra es algo muy destructivo y además hay que reconocer, no teníamos armas, pues no teníamos con qué luchar y no tenemos todavía con qué luchar dignamente. O sea, Ucrania pierde a mucha gente, ¿vale? Y la gente se desanima, la gente se cansa en las trincheras, no cambiamos a nuestros militares que empezaron el primer día su servicio, no hemos cambiado. El gobierno no ha hecho una política clara, comprensible y cómoda para que las personas puedan prestar su servicio pero no estar esclavizados, y están esclavizados, ¿vale? Desgraciadamente es muy difícil, si tú te movilizas como militar, salir de allí si no estás herido, ¿vale? Ya es como que el contrato de hasta que te acabe la vida, pero es una mala gestión de la situación por parte del gobierno de Zelensky que nos cuesta eso, que mucha gente pues se niega
a luchar, incluso pagan sobornos para certificados médicos falsos de enfermedades, pagan sobornos para salir como ilegales, como tráfico humano, ¿no? Pero escapar de Ucrania, como lo hacen en pateras de África, ellos lo hacen en camionetas desde Ucrania, eso existe. O sea, no voy a decir que aquí todo el mundo quiera luchar y quiere ir a la guerra, no es así, no es verdad. Vale, entonces hay ataques a los militares, a veces la gente pues tiene algunas confrontaciones. Hubo, por ejemplo, un tiroteo cuando aparecieron los militares y un tío que estaba en su coche empezó a disparar contra ellos, pero es una cosa, digamos, no ha tomado una forma del movimiento social todavía y es algo que todavía el gobierno tiene que aprender a gestionar. Es lo que puedo deciros. Vale. ¿Qué más? Tenemos... pregunta. Es mi favorita. ¿Por qué Ucrania? Es de Ariel. Pero es la pregunta que me hacen por algún motivo argentinos y uruguayos. Básicamente argentinos, ¿no? ¿Por qué la gente no sale a la calle con cacerolas a apoyar al gobierno de Zelensky? A apoyar la lucha en la guerra. Entonces, para mí, yo entiendo esto, lo que dice la gente. Para un ucraniano, esa pregunta sería de locos, ¿vale? Porque él dice, pero estamos luchando. Pero si es que nos ha invadido un invasor y estamos allí en las trincheras dejando nuestra vida. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedo hacer para que tú te des cuenta que yo quiero luchar si no es estar en la trinchera? Entonces, a la gente, no, es que sois muy pasivos. ¿Cómo vamos a ser pasivos? En 33 años. Hemos tenido 3 revoluciones, hemos derrocado el gobierno, hemos cambiado el curso del país, hemos mandado a un presidente a tomar por saco, bueno, a Rusia. ¿Cómo vamos a ser pasivos? Luchamos contra el segundo país más fuerte del mundo. ¿Cómo vamos a ser pasivos, gente? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que 4 caceroladas van a decirle algo a alguien? Es ridículo, ¿vale? Hombre, en vuestros países tenéis esa forma de protesta, me parece bien, pero cuando os invade un agresor, y tenéis que movilizar todas las fuerzas para sobrevivir, nadie va a pensar en una ridiculez de demostrar a los países latinoamericanos que Ucrania realmente lucha. ¿Quién va a luchar aquí sino nosotros? Los marcianos. Vale. Entonces, para mí, yo me río mucho cuando yo leo esas preguntas porque se repiten. ¿Vale? Entonces, hay una propaganda rusa, gente. La América Latina y África ahora viven en el mundo ruso. Desgraciadamente, la Unión Soviética creó mucha corrupción y mucha influencia en los gobiernos locales, que sigue en muchos países, en Nicaragua, en Cuba, de forma abierta, en otros países, Venezuela, ¿no? En Colombia, en otros países de forma más implícita, ¿no? Y es muy difícil cambiarlo. O sea, si tú escuchas por las noticias que los Estados Unidos están luchando contra Rusia en Ucrania, pues tú vas a creértelo. Si no tienes mucha cultura y mucho pensamiento crítico, pues te lo vas a creer. Y por mucho que yo salga con caceroladitas, a ti te va a dar igual. Ni te van a enseñar mis caceroladas, además. Porque tiene que estar... Si tú solo ves la televisión rusa, ¿qué va a haber más? Si aquello es el mundo donde... no televisión, pero por ejemplo yo me enteré que las noticias... las agencias rusas no cobran derechos de autor, te dan sus noticias gratis. O sea, todo lo que ellos quieran contar sobre la guerra en Ucrania, te dan toda la información gratis y tú usa como quieres. Por eso, muchos medios en la América Latina simplemente no pagan por las noticias rusas. Les es más fácil conseguir esto que las noticias de verdad. Y esto es lo que pasa. ¿Y con esto cómo tú luchas? ¿Con 4 caceroladas? Por Dios. No. Caceroladas, no. Sí, están prohibidas las concentraciones de las personas con la guerra, pero también es una cosa de seguridad, ¿vale? Porque si salimos 1000 personas a la calle en Chrestiatic, pues Putin manda un misil y vais a tener unas imágenes fantásticas en vuestras televisiones de centenas de ucranianos muertos, ¿vale? Y todos felices en Rusia, ¿no? De tener esa oportunidad de matarnos de forma masiva. Así que esto es otra cara de la moneda y, por supuesto, si vemos que nuestro gobierno no cumple con lo que tiene que cumplir, saldremos a la calle. Pero ya es cuando no estamos de acuerdo, no es cuando estamos de acuerdo. ¿Vale?
las caceroladas las reservamos para las ocasiones más importantes. Vale. ¿Qué más? Kamala Harris como presidente. Pregunta de Robert. Mire, yo ya he dicho hace varios meses que para mí la presidenta de los Estados Unidos va a ser una mujer, ¿vale? Y ya mi pronóstico se va cumpliendo. Kamala Harris no la conocemos mucho porque siempre se ha quedado en la sombra de Biden, pero su trayectoria como fiscal, como senadora, como política es extraordinaria, ¿vale? Y tiene muchos puntos a favor, y si utiliza todavía el punto de que es mujer y que es de descendencia, digamos, mixta, de varias, digamos, minorías étnicas, pues podría ganarle a Trump con facilidad. Pero hay que explotar muy bien esa campaña y espero que lo hagan. De hecho, yo no estoy segura que Trump llegue a siquiera a entrar en esa carrera. Vamos a ver lo que pasa. Vale, y Kamala Harris también ha apoyado a Ucrania siempre. Como ella es una persona que entiende de derechos humanos, de todas las cosas, yo creo que ella ve esa guerra de una forma bastante más diferente, ¿no? Mucho más diferente hoy de lo que veía Biden, ¿no? Que Biden es un hombre del pasado, que vive en el mundo de la Guerra Fría y tiene ya unos conceptos un poco borrosos, y yo creo que esta mujer lo va a tener mucho más claro, ¿no? Y va a ser más decisiva en sus propósitos. Vale. Dever me pregunta si el 75% del armamento ruso es soviético, ¿por qué Ucrania no tiene al menos el 19% de todo? Misiles, bombas, aviación. Ucrania, cuando se disolvió yo ya he hecho el vídeo, ¿vale? Voy a resumir en pocas palabras. Cuando se disolvió la Unión Soviética, el miedo de los Estados Unidos, el mayor miedo de Bush y luego de Clinton, fue que, ¿cómo decirlo?, que las armas nucleares se queden esparcidos en muchas manos, ¿vale? Entonces, a Ucrania, que fue la tierra fronteriza, por supuesto, aquí había más armas nucleares, era el tercer arsenal del mundo, ¿vale?, que en cualquier otro país, menos Rusia y los Estados Unidos. Y además había muchas armas convencionales, porque estábamos en la frontera, y aquí había bases militares, etcétera, etcétera. E incluso de los submarinos nucleares en Balaklava, que ahora los rusos han vuelto a habilitar. Nosotros hicimos un museo y ellos han vuelto a habilitar como base para submarinos nucleares. Vale, entonces nos presionaron muchísimo desde todos los lados, desde Rusia, desde los Estados Unidos y desde Inglaterra, y otros países luego se han juntado a esto, como China, para entregar tanto nuestras armas nucleares, tanto tácticas como estratégicas, ¿vale? Las tácticas son de poco alcance, las estratégicas son las de miles de kilómetros, ¿vale? Y incluso la aviación estratégica, que era portadora de estas armas. Vale, entonces, y firmamos el memorando de Budapest. ¿Vale? Entonces, Ucrania no se queda con la parte proporcional, digamos, del armamento de la Unión Soviética. Al revés, entrega muchas cosas de lo suyo a Rusia. Y Rusia pues ya lo gestionó como quisiera. Pues ahora mismo nos están bombardeando con misiles que hemos entregado a cambio de las garantías de seguridad del memorándum de Budapest, que nadie ha cumplido, ¿vale? Entonces, por supuesto, nos han engañado, por supuesto, no lo hemos firmado tan bien como deberíamos, no hemos cerrado todavía a lo mejor algunos cabos y se quedó aquello así medio difuso. Ya es tarde lamentarlo. Pero luego Ucrania se quedó con otros armamentos que incluso hemos vendido a Rusia, porque Rusia nos chantajeó con cortarnos el gas, el petróleo, etcétera, y nos lo vendía a cambio del armamento. Así que no solo aparte del memorándum de Budapest, le hemos entregado nuestras armas después. Vale. La conversación Zelensky-Trump. La conversación de Zelensky-Trump queda todavía desconocida, porque no sabemos, nadie nos lo reveló, y lo pregunta Marina Sosa, perdón. Y lo importante es que hayan hablado, ¿vale? Porque como algunos sabéis, Zelensky fue casi la causa del impeachment de Trump. Así que tienen una relación muy particular, ¿vale? Y el hecho de haber hablado ya nos alegra la vida.
Pero espero que no sea Trump el presidente, ¿vale? Espero. Vale, Antonio Cortina, si yo como ucraniana estoy dispuesta a ceder territorio a cambio de la independencia. Bueno, ya os he mostrado el territorio ruso y el territorio ucraniano. Rusia es el mayor país del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Rusia es el doble de los Estados Unidos, ¿vale? Para que os tengáis en cuenta, tiene tierra, vamos, para hartarse. Entonces, Rusia no lucha aquí por sus territorios, ¿vale? Ni por nuestros territorios. Rusia ha venido a exterminar Ucrania como un país, como un estado, como una identidad. Ellos dicen que Ucrania no existe, ¿vale? Y aquello es nuestra tierra y vosotros no existís. Yo no existo, toda esa gente alrededor no existe, porque lo dice Putin y lo dicen los millones de los rusos que lo apoyan. Entonces, no es cuestión de tierra, es cuestión de que ellos quieren que desaparezcamos. Y para nosotros no es dejar el territorio, es parar a Rusia, aislarnos y que ellos se queden ahí, detrás de ese muro de cemento, ¿vale? Que no queremos volver a saber de ellos. Queremos tener un sistema de seguridad, una frontera que jamás nadie pise de ellos y que no se atrevan. Que vivan en su mierda, que se ahoguen ahí, pero que nos dejen en paz, es lo único que quiere Ucrania. Entonces, no es cuestión de que yo diga, uy, vamos a dejarle ese trocito de tierra a ver si se calma. No se va a calmar, y todos los ucranianos lo sabemos, y nos da mucha pena que algunos no lo sepan, y para la gente le quede, piensa que estamos luchando por la tierra. No, estamos luchando por vivir, por sobrevivir, por existir como nación, que Rusia nos niega este derecho. Bueno, estas son mis respuestas a vuestras preguntas. Espero que la próxima vez me hagáis más, con preguntas diferentes. Y por supuesto, con vuestra ayuda, vuestro apoyo, vuestros likes, comentarios, venceremos.